Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy, martes 28 de noviembre, estudiaremos la lección titulada ¿La carne o el espíritu? ¿Qué es o cómo viven? ¿Qué fruto da aquel que vive según la carne? ¿Y cómo vive y qué fruto da aquel que vive según el espíritu? ¿Cómo vivo yo? ¿Qué frutos salen de mí? De eso habla la lección del día de hoy. Y nos dice en el capítulo 8, versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué nos está diciendo esto a nosotros? Que nos estamos preparando para vivir con Cristo por la eternidad. ¿Qué miraba el apóstol Pablo en la iglesia? Que dio estos consejos inspirados por el Espíritu Santo y que llegan hasta nosotros para que también esas palabras nos hagan recapacitar en la forma de vida que llevamos. Porque los que son de la carne piensan o hacen las cosas de la carne. ¿Cuáles son los resultados de vivir según la carne? El libro de Gálatas, capítulo 5, nos dice adulterio. Ese es uno de los resultados de vivir en la carne. Adulterio, fornicación. El adulterio, bueno, usted sabe que cuando una persona es casada y hace cosas que no debe. La fornicación, para el que dice, bueno, yo no soy casado, no tengo responsabilidad. Sí, delante de Dios. Inmundicias, haciendo cosas con su cuerpo que no debe practicar. Idolatría, brujería, enemistades, odios, discordias, celos, enojos, divisiones, envidias, borracheras, glotonerías. Y hay una lista grande de todo aquel que vive para la carne. Dice, piensan, ¿a dónde está? ¿A dónde está el control para que la gente viva en la carne? En la mente. Se ha entregado a la carne, al pecado. Vive para eso. No tiene control de sí, porque el pecado lo gobierna. Pero para eso vino el Señor Jesús
para que ahora nosotros no tengamos excusa de decir no puedo, porque Él nos dice todo lo puedo, porque Cristo nos dio ejemplo y en Él tenemos la fortaleza. Los hijos de Dios, los que esperamos vivir con el Señor Jesús en su reino, debemos morir al pecado, a la carne, para vivir una nueva vida. La vida, como dice acá, la vida en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Por mí mismo no puedo controlar mi mente ni mi cuerpo, porque soy débil. Para eso vino el Señor Jesús, para vencer el pecado, ser mi ejemplo y darme fortaleza. ¿Qué es vivir según el Espíritu? ¿Cómo debe de ser mi vida? ¿Qué fruto daré? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Eso es lo que saldrá de mí cuando vivo para el Espíritu, con el Espíritu. El Espíritu Santo me capacitará para poder reflejar en mí el carácter de Jesús. Nos dice la lección, son de, se usa en el sentido de que son según. En este caso, ya sea según la carne o según el Espíritu. Dice, un grupo fija su mente en satisfacer los deseos naturales, o sea, aquel que vive según la carne. El otro fija su mente en las cosas del Espíritu para seguir sus dictados. ¿A quién obedecemos? ¿A la carne o al Espíritu? Muchas veces decimos, días obedezco a uno, días obedezco a otro. No podemos estar sirviendo a dos. Tenemos que decidirnos de quién somos. Si somos de Cristo, las obras de Cristo haremos. Si somos de la carne, las obras de la carne haremos. Pero también nos dice, porque el ocuparme de la carne, ¿hacia dónde me lleva? A la muerte. Pero el ocuparme del Espíritu es vida y paz. Pero no puedo estar entre dos, sirviendo a los dos señores a la vez, a la carne y al Espíritu. Dios no se agrada de esa clase de persona. Por eso es que el Señor nos dice que le demos a Él la dirección de nuestra mente. Dame, hijo mío, tu mente, y miren tus ojos por mis caminos. Porque solamente estando Él en nuestra mente, podemos vivir el día de hoy para el Espíritu. Mire lo que nos dice el pastor Attilio Dupertuis en un libro que él escribe.
Dice, conforme a la carne o conforme al Espíritu. El problema, el apóstol lo ha hecho bien claro, no está en la ley, sino en nosotros, por el pecado, por la debilidad de la carne. La ley es perfecta, pero no nos puede ayudar a obedecerla. Esa es la razón por la cual nos ha dado el Espíritu, para capacitarnos a vivir de acuerdo a ella. A esta altura notamos la naturaleza trinitaria del plan de la salvación. El Padre envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. El Hijo obtuvo la victoria sobre el pecado al entregarse como una ofrenda por el pecado. Y el Espíritu capacita al cristiano para andar en obediencia a la voluntad de Dios. Aquellos en quienes se cumplen los justos requisitos de la ley andan, viven o son hijos de Dios. Mientras seguimos en la senda de la obediencia, nuestra atención no está fijada primeramente en la ley, como en el caso de los fariseos, sino en Jesús, a quien amamos y deseamos servirle y obedecerla. Mientras andamos en la senda podemos tropezar, caer, pero nos levantaremos porque el Señor nos tiende la mano y seguiremos adelante. Nunca estaremos contentos en contradecir su voluntad. Pero el andar en obediencia no es una conformidad fastidiosa con preceptos externos, sino la presencia del Espíritu produciendo los frutos en la vida de santidad. ¿Qué es lo que la mente carnal no puede hacer? Nos dice que leamos versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así es de que dice, la carne no es amiga de Dios. La vida carnal, con esa no agradamos a Dios. Nos dice que es enemistad contra Dios, porque una persona que vive según la carne no se sujeta a la ley de Dios, no la obedece, no la ama, la vive quebrantando, porque no puede, no tiene el poder para poder obedecerla. Como miramos anteriormente, que es el Espíritu Santo el que capacita a todo aquel que ama a Jesús para que pueda obedecer, andar en la voluntad divina. Nos dice la lección, fijar la mente en cumplir los deseos de la carne es en realidad estar en un estado de enemistad contra Dios. Cuando nosotros, seres humanos, cristianos, que todavía vivimos en la tibieza, la carne está tan fuerte en nosotros que nos obliga a hacer cosas que desagradan a Dios. Por eso es que el Señor nos dice, deja ese cristianismo, deja de vivir de esa manera, porque si sigues así, te voy a desechar, te voy a vomitar, no me agrado de ti. Eso nos dice en el libro de Apocalipsis. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy ¿a qué?
a vomitar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo a medias con la carne y con el espíritu. Y Dios no se agrada, porque la carne es enemistad contra Dios. Y los que viven, dice el versículo 8, según la carne, no pueden agradar a Dios. Sigue diciéndonos la lección. Pablo desea enfatizar especialmente que si estás separado de Cristo, te es imposible guardar la ley de Dios. Por eso dijo el Señor Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Cuando la vid está unida, cuando el pámpano está unido a la vid, da fruto. Pero separado de la vid, se seca. Por eso él dijo: separado de mí, nada bueno, nada que agrade a Dios puedes hacer. ¿Cómo está la vida de nosotros? La conectamos a Cristo, la desconectamos de Cristo y la conectamos al mundo. Es así como está nuestra vida. Debemos entonces decidirnos a quién servir. ¿Se recuerdan a Elías? Cuando llamó al pueblo para que decidiesen a quién servir. Así estamos nosotros ahora. El apóstol Pablo nos está diciendo: decídanse. ¿A quién van a servir? ¿Van a servir a Dios obedeciendo al Espíritu? ¿O van a seguir su vida así como están, sirviendo a la carne y diciendo que sirven a Dios? Dios no se agrada de un adventismo así. Por eso dice, vez tras vez, Pablo vuelve sobre este tema. No importa cuánto nos esforcemos, separados de Cristo, no podemos obedecer la ley, porque no está el Espíritu en nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos va a capacitar. Por eso dice, el propósito especial de Pablo era persuadir a los judíos, a los adventistas, de que necesitan algo más que, aquí dice, que su Torah. Que nosotros necesitamos más que nuestra religiosidad, ser religiosos, nada más, no. Necesitamos más que eso, una entrega a Cristo. ¿Qué había pasado con el pueblo de Dios en el tiempo de Pablo? Por su conducta, dice la lección, habían demostrado que a pesar de tener la revelación divina, eran culpables de los mismos pecados que los gentiles, porque vivía igual que los gentiles. ¿Nos está pasando eso también a nosotros? Que estamos practicando los frutos de la carne. La lección de todo esto, dice, la lección de todo esto era que necesitaban al Mesías. ¿Tú y yo no crees que también necesitamos a Cristo?
que viva permanentemente en nosotros, que no lo saquemos. Sin Él serían esclavos del pecado e incapaces de escapar de su dominio. Está pasando eso también hoy, en el tiempo que esperamos la aparición del Señor Jesús. Muchos estamos dentro de la iglesia, pero estamos perdidos. ¿Por qué? Porque no nos hemos decidido a quién servir. Yo y mi casa serviremos a Jehová, lo dijo Josué. ¿Lo diremos también nosotros? Decidámonos a quién servir, a quién seguir, a quién obedecer. Esta fue, dice, la respuesta de Pablo a aquellos judíos que no podían entender por qué lo que Dios les había dado en el Antiguo Testamento ya no era suficiente para la salvación. Dios les había dado leyes para acercarlos a Cristo, pero ya había venido Cristo y era necesario que todo lo que prefiguraba a Cristo terminara. Pero muchos siguieron en su costumbre de obedecer ya algo que había muerto. Cristo vive, Cristo está vivo, Cristo está intercediendo por todo aquel que le busca. Tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que enemistarnos del pecado, de esa vida de la carne. Tenemos ahora que ser amigos de Jesús, del Espíritu, vivir para Él. Y mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy: la carne o el espíritu. Cuando uno ha quedado completamente despojado del yo, cuando todo falso Dios es excluido del alma, el vacío es llenado por el influjo del Espíritu de Cristo. El tal tiene la fe que purifica el alma de la contaminación, queda conformado con el Espíritu y obedece a las cosas del Espíritu. No tiene confianza en sí mismo. Para él, Cristo es todo y está en todo. Recibe con mansedumbre la verdad que le es constantemente revelada y da al Señor toda la gloria diciendo: Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Eso está en 1 Corintios 2, 10 y 12. Obreros Evangélicos, página 304. Jesús se ofrece a cada alma enferma de pecado, a cada alma que se esfuerza por vencer. El Espíritu Santo está intercediendo por cada luchador sincero, y Cristo hará que sus palabras sean espíritu y vida, poder de Dios para salvación a aquellos que creen. Pero seguramente fracasaréis si permitís que el diablo controle vuestra mente y guíe vuestra imaginación. Dios no puede ser burlado. No aceptará un corazón dividido. Él exige un servicio completo y de todo corazón. Ha pagado el dinero del rescate de su propia vida por cada hijo e hija de Adán. Dios nos ha dado el derecho. Dios os ha dado el derecho de aferraros a Él mediante la oración de fe. La oración creyente es la
esencia de la religión pura, el secreto del poder para cada cristiano. Tomaos tiempo para orar, para investigar las Escrituras, para poner el yo bajo la disciplina de Cristo. Vivid en contacto con el Cristo viviente, y tan pronto como hagáis esto, Él os sostendrá, y os sostendrá firmemente con su mano poderosa, que nunca os dejará abandonados. Esto está en nuestra elevada vocación, página 103. La capacidad de gozar de las riquezas de gloria será desarrollada en proporción al deseo que tengamos de esas riquezas. ¿Escuchó? La capacidad de gozar de las riquezas de gloria será desarrollada en proporción al deseo que tengamos de esas riquezas. ¿Cómo podemos desarrollar una apreciación de Dios y de las cosas celestiales a menos que lo hagamos en esta vida? Si permitimos que las exigencias y cuidados del mundo absorban todo nuestro tiempo y nuestra atención, nuestras facultades espirituales se debilitan y mueren por falta de ejercicio. En una mente completamente entregada a cosas terrenales, está cerrado todo acceso por el cual pueda entrar luz del cielo. La gracia transformadora de Dios no se siente en la mente o en el carácter. Estamos viviendo entre los peligros de los últimos días y deberíamos cuidar toda avenida por la cual Satanás pueda acercársenos con su tentación. Un mero asentimiento a la verdad nunca salvará un alma de la muerte. Debemos estar santificados por la verdad. Debe vencerse cada defecto del carácter, o nos vencerá, y será un poder para mal. Comenzad sin demora a desarraigar cada raíz perniciosa del jardín del corazón, y mediante la gracia de Cristo no permitáis que allí florezcan plantas, excepto las que lleven fruto para vida eterna. Esto se encuentra en los lugares celestiales, página 162. ¿Qué decisión tomamos? ¿Vivir para Cristo? Entreguémosle totalmente nuestra vida a Él, que Él reine en nuestra mente, para que así podamos reflejar su carácter. El Espíritu Santo nos capacitará para que eso sea posible. Desechemos las obras de la carne. Y mire lo que nos dice aquí al final. En la lección dice: repasa tus últimas 24 horas, no toda tu vida. Tus últimas 24 horas. Tus obras ¿fueron del Espíritu o de la carne? Tú tienes la respuesta. ¿Cómo viviste el día de ayer? ¿Qué reflejó tu vida? ¿Qué frutos fueron los que salieron de ti? Ese es un examen que el Señor nos da, para que el día de hoy sea mejor que el día de ayer. Si ayer te soltaste de Cristo, no lo hagas el día de hoy, porque separado de Él
nada bueno puedo hacer. Nada bueno puedes tú hacer. ¿Qué te dice tu respuesta sobre ti de lo que viviste el día de ayer? Si fueron obras de la carne, ¿qué cambio debes hacer y de qué modo puedes lograrlo? Solamente unido a Cristo puede haber el cambio. Así es de que, hermanos, no vivamos ya más para la carne. Vivamos para el Espíritu. Vivamos con Cristo en el corazón. Y de esa manera dice que va a haber en nosotros, va a haber vida y paz. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Que tengan un feliz día. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.